En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: Voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: Vuelve a tu casa, y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola a todos, yo soy el Padre Leo de los Misioneros de la Alegría y el día de hoy estaré reflexionando junto con ustedes el Evangelio que acabamos de escuchar. Qué impresionante cómo el día de hoy se nos presenta en el Evangelio alguien que pide ayuda, pero el día de hoy es algo distinto. Casi siempre nos andamos enfrascando, centrando solamente en nosotros, en buscar el bien para mí. Pero el día de hoy vemos a alguien que pide ayuda por otro. Vemos el día de hoy una preocupación por un ser querido. Vemos cómo hay un sentimiento de impotencia ante el sufrimiento ajeno. Y el día de hoy, antes de empezar con esta reflexión, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando no podemos ayudar a alguien que amamos profundamente? O sea, cuando hay alguien cercano a nosotros que queremos demasiado y que la está pasando mal, pero no podemos ayudarlo por nuestros medios, ¿qué hago? Porque esa es la imagen del Evangelio de hoy. Hoy aparece un hombre que no pide para sí, pide para su siervo. Y aquí vemos un gesto que revela algo muy profundo. La fe muchas veces nace del amor por los otros. Miren, hoy se nos presenta a un centurión, es decir, alguien que no es judío, alguien que no pertenece al grupo religioso, por decirlo así. Podríamos decir que es un extranjero. Y sin embargo, este compadre tiene una fe extraordinaria. ¿Por qué? Porque miren, aquí hay que aclarar algo. Dios nos dejó muy claro, Jesús, que Dios no se limita a estructuras. ¿Por qué? Porque la fe puede aparecer donde menos lo esperamos, ¿no? Ahí donde menos lo esperamos, ahí se puede aparecer Dios. No basta por eso con pertenecer a un grupo, con ir al grupo de oración y demás cosas, no. Lo decisivo en esto es confiar. ¿Por qué? Porque miren, hoy vemos a un centurión, un extranjero, todo esto que confía y que está intercediendo. Pone al otro en manos de Dios. Dice, mi siervo está en casa. O sea, no está pidiendo por sí mismo, carga el dolor del otro. Eso es la intercesión. No andar de rezanderos, no andar ahí ofreciendo esto y lo otro. No, es
poner al otro en manos de Dios. Ahí, cargando el dolor del otro. Hay veces que nosotros podemos ver a personas eh, por las que sufrimos, situaciones que no podemos resolver, pero también la fe es llevar nombres concretos a Dios. Amar también es orar por los otros. Señor, es que mira, yo no soy digno. Sí, y precisamente cuando tú te reconoces indigno es cuando te haces humilde y la humildad abre el corazón. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero tampoco ahí dándonos golpes de pecho, no, porque esto no es un rechazo, es hacernos conscientes de nuestra pequeñez, pero sincera. Reconocer quién es Él y quién es Jesús. Aquí, si se dan cuenta, estas palabras las repetimos ahí en la Eucaristía. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Estas palabras no deben de ser una rutina, sino deben de ser una actitud interior, porque la fe crece en la humildad, mas no en la autosuficiencia. Basta una palabra, decimos, ¿no? Basta que digas una palabra. Este es el centro del Evangelio de hoy. No necesitamos ver, no necesitamos controlar, no necesitamos pruebas. Nos basta la confianza en la palabra. Cierto que muchas veces queremos certezas, señales, resultados, porque si no nos cuesta confiar sin ver. Pero aquí es donde vemos si nuestra fe es madura, porque la fe madura es aquella que confía incluso cuando no ve. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos hacer que Dios se asombre. Normalmente decimos que nosotros somos los que deberíamos de asombrarnos de la obra de Dios, y sí, pero también podemos hacer que Jesús se asombre. ¿Por qué? El día de hoy escuchamos que Jesús dice, en nadie de Israel he encontrado tanta fe. Jesús se sorprende porque esto no es común. Hoy se sorprendió Jesús ante la actitud de un centurión, de un extranjero, de alguien que ya hemos hablado todo lo que llevamos del episodio, ¿no? Pero preguntémonos, ¿nuestra fe, nuestra manera de vivir la fe hoy sorprende a Dios por cosas buenas o sorprende a Dios por incrédulos y demás cosas? O tal vez es una fe tibia, tal vez ya es una fe rutinaria, tal vez ya nos acostumbramos a voy a misa, rezo el rosario, escucho a los misioneros de la alegría, de repente ahí hago un servicio, de repente ayudo y ya. Pero he dejado de buscar a Dios en mi interior. He dejado que Dios crezca en mi vida y me he acomodado. Me he llenado de flojera, de pereza para seguir creciendo. Ya es una fe tibia y rutinaria. Por más de que vayas a esto, dejaste de hacerlo con asombro. Lo hiciste ya por parte de una rutina. Ojo, porque Dios no busca perfección, busca una confianza real. Y es que esto es lo complicado, la confianza real. Porque aquí se nos presenta una fe que abre horizontes. Menciona a Jesús, vendrán muchos de oriente y de occidente. Con esto nos dice que el reino no es exclusivo, que es universal, que es para todos, porque la fe rompe fronteras. Hoy debemos de buscar evitar creer que Dios es solo mío y más bien abrir el corazón a todos, porque el reino de Dios es más grande de lo que imaginamos. Jesús está sanando. Ya, le dijo al centurión, vete, tu fe ha salvado, ha curado a tu esclavo, a tu sirviente, todo esto, ¿no? Y en la segunda parte del Evangelio, Jesús sana con una cercanía muy concreta. Jesús va y sana a la suegra de Pedro. Sí, cura a muchos enfermos, porque la fe no se queda en palabras, se traduce en vida concreta. Y ahí es donde Dios toca, Dios sana, Dios se acerca. Porque ante todo, Jesús no es indiferente al sufrimiento.
Con estos dos modelos que nos ha presentado el Evangelio, podemos decir, si volvemos al centurión, podemos ver a un hombre que ama, que intercede, que se reconoce pequeño, pero sobre todo que confía totalmente. Y la invitación de hoy podría ser esto, tal vez poner un nombre delante de Dios, la intención de alguien que sabemos que está sufriendo, reconocer nuestra necesidad, pero sobre todo confiar en su palabra. Que esta sea la invitación del día de hoy, que esta sea la acción de Dios en medio de nosotros y que al final el Señor se pueda asombrar de nuestros actos. Mis hermanos, la fe no es entenderlo todo, pero sí es confiar en aquel que lo puede todo. Amado Jesús, quédate con nosotros. Oh María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. Pues muchas gracias por seguir compartiendo parte de su día con los misioneros de la alegría y estas reflexiones que hacemos para todos ustedes. Les pedimos que nos sigan ayudando a difundir este mensaje de Dios para que pueda llegar a más y más oídos. Me despido de ustedes, deseando que tengan un bendecido día. Bye.